Bienvenidos a otro video del curso de UX UI. En esta sesión revisaremos todo lo que tiene que ver con las pruebas de usabilidad. Te volverás un experto en resolver los problemas que tenga tu usuario al momento de utilizar cada uno de los flujos que vas diseñando y poder preverlo antes de que tu aplicativo aparezca en producción. Detectar de forma anticipada en qué partes del flujo no se están haciendo las acciones que esperamos de manera intuitiva nos permite ahorrar bastantes costos de producción y también mucho tiempo de desarrollo. En definitiva, tenemos que entender a toda prueba de usabilidad como un test donde vamos a probar qué tan difícil es para el usuario finalmente utilizar la interfaz que estás diseñando. Entonces, ¿cuáles son las etapas para desarrollar los tests de usabilidad? Dentro de las pruebas, la primera etapa a la que nos debemos enfrentar es el diseño del estudio. En el diseño del estudio se deben resolver algunas preguntas como el por qué y el cómo. Es decir, determinar en qué área y proceso te vas a concentrar para esta prueba. Esto significa que sería bastante poco productivo que nos enfocáramos en tratar de arreglar todo el sitio web, todos los flujos de la aplicación. La verdad es que eso no sería muy abordable. Es por eso que tenemos que delimitar el alcance y enfocarnos en algo específico, como por ejemplo, vamos a mejorar el menú de navegación principal. Y bien, si ya tienes definido qué es lo que vas a probar, entonces ahora es momento de plantear una hipótesis y realizar las pruebas que sean necesarias para aprobar o rechazar dicha hipótesis. Estas hipótesis suelen aparecer cuando tú ya intuyes o te das cuenta que hay algún potencial problema que podría tener tu interfaz y la idea es poder corroborar a través de la prueba si esto efectivamente se está convirtiendo en un problema o no. Por ejemplo, estás trabajando en un sitio web de e-commerce y la gente está efectivamente agregando productos al carrito de compra, pero no está comprando ese carrito. ¿Qué estará pasando? En el último mes, tu líder te indica que han aumentado la cantidad de carritos que están abandonados, es decir, sin convertir. Una hipótesis para este problema podría ser identificar si realmente al usuario le es fácil concretar la compra en el carrito. Por ejemplo, tenemos el botón ubicado en una ubicación donde el usuario la pueda ver fácilmente. Los siguientes pasos a partir de ahí, como por ejemplo la selección del método de pago o la definición del envío, ¿se están resolviendo correctamente? ¿Será un problema del diseño o quizás es un problema de la implementación y desarrollo? Ahora que ya tienes una idea de cuál es el problema, debemos prepararnos. La etapa de preparación consiste en empezar a pensar qué pruebas nos serán útiles para poder comprobar o rechazar la hipótesis que tenemos de un problema. Es importante que definamos claramente las métricas que vamos a utilizar para medir el éxito o el fracaso de estos elementos, como lo hemos mencionado en otros contenidos. Algunas ventajas de utilizarlas son realizar recomendaciones que sean lo más concretas posibles y que estén basadas en datos. Ayudar a validar si el trabajo que has realizado realmente está consiguiendo los resultados esperados. Que aporten objetividad a los debates de diseño que se están dando en el equipo de trabajo. Y medir comportamientos, opiniones y datos. Datos y más datos. Dentro de las pruebas de usuario, podemos identificar dos grandes grupos de métricas que te van a servir para medir. Por un lado, podemos encontrarnos con las métricas objetivas. Estas consisten en todos aquellos aspectos que se puedan medir tangiblemente y que no sean datos que sean interpretables. Estas son: ¿cuánto tiempo demora el usuario en realizar una tarea? ¿Cuál es el esfuerzo? Es decir, ¿cuántos clics, cuántos pasos, cuántos taps tiene que hacer tu usuario para realmente lograr la tarea? El número de confusiones. Son todos aquellos dolores del usuario
que se van dando a lo largo del flujo en donde pareciera que está algo confundido y manifiesta no saber por dónde continuar. El número de errores. Esto básicamente es medir cuántas veces el usuario realiza una acción que no era la que él intentaba hacer, es decir, se equivoca. La tasa de éxito. Esto significa cuántas tareas realmente están siendo completadas de manera exitosa en el aplicativo y contrastarlos con la tasa de errores, que son no más que aquellas tareas que finalmente no fueron concretadas. En otro apartado, contamos con las métricas del grupo de las subjetividades o métricas subjetivas. Estas métricas son aquellos aspectos que pueden estar evaluados y que son interpretados por las personas que controlan y generan las pruebas. Es decir, son métricas que dependen mucho de cómo interpretamos la relación entre la interacción de usuario e interfaz. Y dentro de esta métrica podemos utilizar instrumentos como entrevistas, encuestas, formularios postprueba, entre otros. Algunas de las métricas subjetivas pueden ser respuesta al estrés. ¿Qué tan molesto, contento o agradado se encuentra el usuario al momento de realizar una tarea? Encuesta de satisfacción, que simplemente quiere medir cuánto es la satisfacción que tiene tu usuario en alguna etapa de la prueba en concreto. Cumplimiento de expectativas. A veces, desde la vereda del diseñador, podemos tener una idea de qué es lo que espera nuestro usuario, pero lo mejor que puedes hacer en el área de pruebas es no asumir nada y hacer encuestas que te permitan averiguar qué es lo que él esperaba conseguir de un flujo. También considerar los aspectos emocionales del usuario que se pueden medir en métricas emocionales. Estas métricas tienen que ver con cómo se siente tu usuario antes y después de realizar la prueba. Si bien muchos de los instrumentos que utilizamos en estas métricas pueden darnos resultados que son números, que son cifras, que son medibles y palpables, el poder tomar estos números y darle valor va a requerir una interpretación. Por tanto, caen en el terreno de la subjetividad. Un tip importante es saber que los usuarios no siempre responden de acuerdo a lo que realmente les ocurre utilizando la interfaz. Por lo tanto, usar un solo instrumento para medir estos aspectos no es lo recomendado. Por ejemplo, puede que tú le hagas una pregunta al usuario: ¿estás satisfecho con lo que acabas de hacer en esta aplicación? Y quizás la mayoría, ya sea por no quedar mal, ya sea porque tú como encuestador tuviste una muy buena entrada con ese usuario y te conteste: sí, estoy satisfecho. Sin embargo, al momento de llevar esta prueba a la realidad, podremos observar que a lo mejor varios de los puntos le costaron más que otros y él no lo está percibiendo ni declarando explícitamente en la encuesta. Recuerda, esto siempre va a depender del contexto y la hipótesis que estás tratando de probar. Tareas y escenarios. En este apartado, ahora que ya tenemos identificados los problemas que vamos a medir y testear, y también tenemos claras las hipótesis y cómo las vamos a medir, es necesario realizar un listado de las tareas o actividades que va a realizar el usuario para poder testear estos puntos. Es importante definir también la manera en que vamos a contextualizar al usuario con esta prueba, de modo que las decisiones que él tome a lo largo de las tareas sean relevantes para poder aprobar o rechazar la hipótesis. Entonces, por un lado tenemos las tareas, pero también tenemos que preocuparnos que se defina muy bien el escenario sobre el cual se van a realizar estas tareas. Tu usuario tiene que comprender cada una de las cosas que va a realizar contextualmente y también el escenario debe ser capaz de ser lo más similar o quizás una analogía lo más cercana a lo que va a ser el usuario en la interfaz finalmente, de modo que la prueba no se vea alterada y sirva para medir lo que estamos buscando. Cuando escribas las tareas que tiene que hacer el usuario, no es necesario y de hecho no es para nada recomendable que describas específicamente cuál es el objetivo de la prueba. Tienes que intentar redactarlo desde una distancia donde el usuario pueda entender qué es lo que tiene que hacer, pero no cómo lo debe hacer, si no puede generar resultados sesgados. Por ejemplo, una forma de redactar una tarea es la siguiente: se acercan las Navidades,
tienes ganas de comprar y sorprender con algunos regalos a tus amigos más cercanos y por ahí hubo alguien que te recomendó un portal de e-commerce para poder llevar esta tarea sin tener que pasar por grandes filas en las tiendas. Entras al e-commerce, ¿cómo podrías lograr comprar tus regalos? En esta descripción de tarea, nosotros le estamos pidiendo al usuario que específicamente vaya al portal e intente comprar. No le estamos diciendo cómo, simplemente lo estamos mandando a ejecutar la acción. De aquí en adelante, todos los demás pasos son independientes y a su criterio, y eso nos asegura una objetividad en la prueba. Y bien, cuando definimos este listado de tareas, podemos hacer un máximo de 3 hipótesis dentro de ellas. Es decir, a lo largo del flujo, ojalá no tener más de 3 de ellas a probar, ya que entonces se podría ir perdiendo el significado y la trazabilidad de la prueba. Reclutamiento. Cuando tienes que conseguir a los usuarios para las pruebas, no puedes elegir a cualquier persona. Como diseñador puedes verte tentado a utilizar a algún familiar, a algún amigo, incluso a personas que estén dentro de tu misma empresa. Pero es importante que te preguntes y cuestiones si este usuario corresponde al perfil de persona que va a utilizar la aplicación al final. Cuando se hacen pruebas con el usuario equivocado, probablemente todo el resto de los resultados va a ser afectado y nos va a llevar a decisiones erróneas. Entonces es muy importante que los usuarios que van a participar en tu prueba estén finamente seleccionados y que los puedas traer ya sea por filtros demográficos, por edad, por tipos de comportamiento y que se acerque lo más posible al prototipo de usuario final. Y sin duda que dentro de este marco no hay que dejar de lado el comportamiento de acuerdo al dispositivo. Un usuario que utiliza iOS no se comporta de la misma manera que un usuario que utiliza Android. O, por ejemplo, un usuario que está acostumbrado a hacer sus compras a través de su laptop no es lo mismo que un usuario que hace sus compras a través del tablet o del smartphone. El documento donde definas estos parámetros se le conoce también como screener. En el screener se definen todos los parámetros de búsqueda del usuario que requieres y la idea es que a través de una encuesta cada uno de ellos vaya completando los pasos y que lleguen al final solo aquellos que realmente coincidan con tus criterios de búsqueda. En la etapa de ejecución de las pruebas es necesario tener algunos elementos preparados, como por ejemplo el guión. El guión es un instrumento que debe ser fácilmente comprensible por quien guía la prueba o moderador y también por quienes participan en ella. Es decir, debe utilizar un lenguaje lo más común posible y que sea manejado por todos. Ahora, revisemos algunos aspectos claves dentro del guión. Tenemos por un lado la introducción. En este apartado la idea es poder saludar a quienes participan de la prueba y también ponerlos en contexto de qué es lo que se va a realizar en la misma. Dentro de esto mismo, es necesario que le indiques al participante cuáles son las condiciones tanto legales que debe aceptar y los términos y condiciones que está aceptando al momento de estar presente en esta prueba. Además, es necesario indicarle a tu grupo de usuarios qué es lo que van a tener que realizar durante la prueba, cuántos pasos consiste y cuánto tiempo tienen. También es muy importante indicarle que lo que tú estás evaluando es la prueba, es la tarea en sí misma. Tú no estás evaluando a la persona y deben sentirse libres y confiados de poder ser lo más natural posible frente a la prueba. Hay aspectos valiosos dentro de la prueba que se dan in situ y que deben quedar registrados. Es por eso que debes invitar a que los participantes de tu prueba puedan manifestar en voz alta sus inquietudes, preguntas, dudas e impresiones. Importante indicarle a tu usuario que dentro de la sala de pruebas también van a haber otras personas que están en calidad de observadores. Y como observadores, ellos no van a poder responderle ante algunas inquietudes durante la realización de la prueba. Sigamos con el guión. Dentro del documento de guión también tenemos que definir las tareas del test. Este listado no es más que enumerar cada una de las cosas que tiene que realizar tu usuario a lo largo de la prueba. Es muy importante que dentro de la prueba se acote al escenario real de su uso.
para que el usuario no se vaya por otros caminos y que además la prueba no sea consistente con la realidad. Un tip para tus primeras pruebas, porque uno suele caer en eso, es no dejarse llevar por la emoción del momento y no darle ningún consejo, ninguna influencia a tus usuarios, alguna pista que pueda haber influenciada sus decisiones. Y el lenguaje que vas a utilizar tiene que ser lo más cotidiano posible. Evita tecnicismos. Finalmente, el guión debe contener la especificación del cierre de las pruebas, es decir, un momento donde tú agradeces a tu público por haber asistido a este test y además los invitas a poder ser parte de futuras ocasiones. Luego del guión, tenemos que establecer un documento llamado cuestionario post-test. Como dice su nombre, este va al final de toda la prueba y se le entrega a cada uno de los participantes para que pueda manifestar sus opiniones y observaciones de lo que realizó durante la misma. Algunas personas tienden a responder lo más sencillo, como por ejemplo una generalización. Me parece que todo está increíble o me pareció pésimo, no pude hacer nada. Es necesario ponernos en el rol de un entrevistador y poder tratar de extraer mucho más allá que esta cuña sencilla. Tratar de entender por qué está todo bien, por qué está todo mal. Necesitamos los detalles para poder encontrar soluciones a los problemas detectados. Finalmente, antes de despedirme, te quiero dar algunos tips que he ido recogiendo a través de mi experiencia laboral con todo lo que tiene que ver con test y pruebas de usuario. Primero que todo, en el aspecto de negocio, no siempre tendremos de nuestro lado a las personas que nos dan los recursos para poder realizar estas pruebas, ya sea de acuerdo a la naturaleza de la marca que estás trabajando o de la madurez del producto que te toca revisar. Vas a tener algunos tipos de pruebas que vas a poder realizar y otros que quizás son muy caros para poder llevar a cabo. Bien, ahora, ¿cómo tú puedes convencer de mejor manera a estas personas que son las que te entregan el presupuesto de que estas pruebas son importantes para su producto? ¿Cierto? Eso de cómo traducir la necesidad a una métrica es muy importante. Y de cara a tu cliente, lo que puedes hacer es realizar, por ejemplo, un formulario FOB. El formulario FOB es un instrumento que te permite resumir en 3 columnas los aspectos que quieres revisar. Por un lado, vas a tener aquellos objetivos concretos que tiene que realizar el aplicativo. En otra columna, el punto de contacto que el usuario va a utilizar para realizar dicho objetivo. Y finalmente los KPIs, que son la medida para lograr el objetivo. Entonces, si tú garantizas a tu cliente que realizando esta prueba vas a poder optimizar las métricas de esa acción, va a ser mucho más fácil que entienda el valor que tiene la prueba que tú estás intentando hacer. Por otro lado, no todo en el mundo son entrevistas a decenas de usuarios. Existe un término llamado el test de guerrilla. Sí, ¿cómo lo escuchas? Quizás te estás imaginando una película de Rambo. Bueno, es algo un poquito más cotidiano que ir a la guerra. Tiene que ver con salir a la calle, buscar usuarios de manera aleatoria y con no más de 8 representantes realizar una prueba rápida indicándole al usuario la tarea que debe realizar. Nielsen, que es una de las agencias más importantes dentro de la usabilidad, nos dice que los test de guerrillas tienen una alta tasa de efectividad si es que logramos acotar la prueba a un solo objetivo. Te invito a que revises material acerca del test de guerrilla que puedes encontrar en muchos medios disponibles actualmente. Sin más que decir, yo me despido de este video, nos vemos en la siguiente sesión y espero que te ayude el contenido que hemos revisado hoy. ¡Chao!